Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda, amigos de la comunidad del podcast? Sé que ya estamos en 3.3 con la serie de los padres de la iglesia y ahora estoy regresando a 1.1c. Hay un grupo de personas que se conocen como los padres apostólicos. Estos son aquellos que fueron discipulados directamente por los apóstoles. Ellos tienen varios escritos. Policarpo y su epístola a los de Filipenses, ya lo hice un audiolibro y eso lo incluí en el podcast, pero decidí también incluir las cartas de Ignacio de Antioquía. Entonces esto es súper antiguo, se escribieron alrededor del año 107 después de Cristo, entonces menos de una década después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Entonces es fascinante la lectura. Y también voy a incluir en unas cuantas semanas, pero también lo voy a poner así, 3.1 D va a ser ese, la Didache. Ese es un manual instructivo de probablemente inicios del segundo siglo de cómo se debe llevar a cabo la iglesia. También es fascinante. Entonces esto no va ligado directamente a Policarpo, más allá de que es más o menos en la misma época, pero son documentos de la iglesia primitiva que creo que van a enriquecer tu conocimiento de esa etapa más antigua que tenemos de la iglesia. Entonces espero que disfrutes y tenme un poco de paciencia y cariño porque no tengo la mejor voz para los audiolibros, pero creo mucho en ese contenido, quiero que más personas lo vean. También si te das el tiempo de dejar una reseña, ya sea en iTunes o en Spotify, te lo agradecería mucho. Muchas gracias y disfruta. Las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, por Ignacio de Antioquía. Introducción por Jonathan Domingo. Introducción. Orígenes nos dice que Ignacio fue un discípulo tanto de Juan el Apóstol como de Pedro. De hecho, lo nombra el segundo obispo de la iglesia en Antioquía. De los padres apostólicos, Ignacio es quien escribió más y cuyas ideas tuvieron mayor influencia en la iglesia primitiva. Sus 7 cartas fueron circuladas por todo el Imperio Romano y fue un cristiano conocido en todo el mundo. De hecho, él escribió sus cartas porque fue arrestado y sentenciado a morir en el Coliseo en Roma. Cuando iba rumbo a Roma, se detuvo en Esmirna, donde recibió a varios obispos de ciudades de la región. Ahí escribió 4 de sus cartas y después, desde Troas, escribió las otras 3. La influencia de Ignacio se puede ver en cómo sus cartas ponen un énfasis enorme en la importancia de estar sujeto al obispo, en la necesidad de sufrir para ser discípulos y en su uso del término Iglesia Católica, entre otras ideas teológicas que daban indicaciones para la Iglesia que hasta la fecha sigue siendo de peso. Él murió aproximadamente en el año 108. Esto pone sus escritos justo después de que se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Leer sus cartas te dan un buen entendimiento de la cultura eclesiástica, de los problemas a los cuales se enfrentaban los cristianos y de la centralidad de la unidad cristiana en la iglesia primitiva. La traducción la he cambiado de un español de España a un español latinoamericano. He cambiado algunas palabras para facilitar la legibilidad, sin embargo, en gran parte es la traducción de G. B. Lightfoot. Epístolas de Ignacio. 1. A los Efesios. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha sido bendecida en abundancia por la plenitud de Dios el Padre, que había sido preordenada para los siglos futuros para una gloria permanente e inmutable, unida y elegida en una verdadera pasión por la voluntad del Padre y de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia que está en Éfeso de Asia, digna de toda felicitación. Saludos abundantes en Cristo Jesús y en su gozo intachable. Capítulo 1. He recibido con albricias a Dios, su bien amado nombre, que llevan por derecho natural, con mente recta y virtuosa,
por fe y amor en Cristo Jesús nuestro Salvador, siendo imitadores de Dios y habiendo sido encendidos sus corazones en la sangre de Dios, han cumplido perfectamente la obra que les era apropiada, por cuanto oyeron que yo había emprendido el camino desde Siria en cadenas, por amor del nombre y esperanza comunes, y esperaba, por medio de sus oraciones, luchar con éxito con las fieras en Roma, para que habiéndolo conseguido pudiera tener el poder de ser un discípulo. Ustedes sintieron ansia de visitarme, siendo así que el nombre de Dios les he recibido a todos ustedes en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión y que es además su obispo en la carne. Y ruego a Dios que lo amen según Jesucristo y que todos puedan ser como Él, porque bendito sea aquel que les ha concedido en conformidad con sus merecimientos el tener un obispo semejante. 2. Pero en cuanto a mi consiervo Burrus, que por la voluntad de Dios es su diácono, bendecido en todas las cosas, ruego que pueda permanecer conmigo para su honor y el de su obispo. Sí, y Crocus también, que es digno de Dios y de ustedes, a quien he recibido como una muestra del amor que me tienen, que me ha aliviado en toda clase de maneras, y así quiera el Padre de Jesucristo vivificarle, junto con Onésimo y Burrus, y Eplus y Fronto, en los cuales les vi a todos ustedes con los ojos del amor. Es por tanto apropiado que ustedes, en todas las formas, glorifiquen a Jesucristo, que les ha glorificado, para que estando perfectamente unidos en una sumisión, sometiéndose a su obispo y presbítero, puedan ser santificados en todas las cosas. 3. No les estoy dando órdenes como si yo fuera alguien que pudiera hacerlo, porque aun cuando estoy en cadenas por el amor del nombre, no he sido hecho perfecto todavía en Jesucristo, porque ahora estoy empezando a ser un discípulo. Les hablo como a mis codiscípulos, porque yo debería ser entrenado por ustedes para la contienda en fe, exhortación, persistencia, longanimidad. Pero como el amor no me permite que se quede en silencio con respecto a ustedes, por tanto me atreví a exhortarlos, para que corran en armonía con la mente de Dios, pues Jesucristo, nuestra vida inseparable, es también la mente del Padre, así como los obispos establecidos hasta los extremos de la tierra están en la mente de Jesucristo. 4. Por lo tanto, es apropiado que anden en armonía con la mente del obispo, lo cual ya lo hacen, porque su honorable presbítero, que es digno de Dios, está al tono con el obispo, como si fueran cuerdas de una lira. Por tanto, en su amor concorde y armonioso se canta a Jesucristo. Y ustedes, cada uno, forman un coro, para que estando en armonía y concordes y tomando la nota clave de Dios, puedan cantar al unísono con una sola voz por medio de Jesucristo al Padre, para que Él pueda oíros y reconocer por sus buenas obras que son miembros de su Hijo. Por tanto, les es provechoso estar en unidad intachable, a fin de que puedan ser partícipes de Dios siempre. 5. Porque si en un periodo tan breve tuve tal trato con su obispo, que no fue la manera de los hombres, sino en el Espíritu, cuánto más les felicito de que estén íntimamente unidos a Él, como la Iglesia lo está a Jesucristo, y como Jesucristo lo está con el Padre, para que todas las cosas puedan estar armonizadas en unidad, para que nadie les engañe. Si alguno no está dentro del límite del altar, carece del pan de Dios. Porque si la oración de uno y otro tiene fuerza tan grande, cuánto más la del obispo, la de toda la iglesia. Por tanto, todo el que no acude a la congregación, con ello muestra su orgullo y se ha separado él mismo. Porque está escrito, Dios resiste a los soberbios. Por tanto, tengamos cuidado de no resistir al obispo, para que con nuestra sumisión podamos entregarnos nosotros mismos a Dios. 6. Y en proporción al hecho de que un hombre vea que su obispo permanece en silencio, debe reverenciarle aún más, porque todo aquel quien el amo de la casa envía para ser mayordomo de ella, debe recibírsele como si fuera el que le envió. Simplemente, pues, deberíamos considerar al obispo como al Señor mismo. Ahora bien, Onésimo, de su propia iniciativa, les alaba en gran manera por su conducta ordenada en Dios, porque todos viven en conformidad con la verdad, y no hay herejía alguna que haya albergue entre ustedes. Es más,
ni aun escuchan a nadie si habla de otras cosas excepto lo que se refiere a Jesucristo en verdad. 7. Porque algunos son propensos a engaño malicioso sobre el nombre, y lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. A estos tienen que evitarlos como si fueran fieras, porque son perros rabiosos que muerden a escondidas, contra los cuales deberían estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Solo hay un médico, de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado. Dios en el hombre, verdaderamente vida en la muerte, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. 8. Que nadie les engañe, pues, y en realidad no estén engañados, siendo así que pertenecen totalmente a Dios, porque cuando no tienen deseo carnal establecido en ustedes con poder para atormentarles, entonces viven verdaderamente según Dios. Yo me entrego a ustedes y me dedico como una ofrenda para su iglesia, Efesios, que es famosa por todos los siglos. Los que son de la carne no pueden hacer las cosas del Espíritu, ni tampoco pueden los que son del Espíritu hacer las cosas de la carne. Del mismo modo que la fe no puede hacer las cosas de infidelidad, ni la infidelidad las cosas de la fe. Es más, incluso las cosas que hacen según la carne son espirituales, porque hacen todas las cosas en Jesucristo. 9. Pero me he enterado que ciertas personas pasaron entre ustedes de lejos, trayendo mala doctrina, a las cuales no permitieron que sembraran semilla entre ustedes, porque les taparon los oídos, para no tener que recibir la simiente que ellos sembraban. Por cuanto ustedes son piedras de un templo, preparadas de antemano para un edificio de Dios el Padre, siendo elevadas hacia lo alto por medio del motor, instrumento, de Jesucristo, que es la cruz, y usando como cuerda el Espíritu Santo, en tanto que la fe es su cabestrante, y el amor es el camino que lleva a Dios. Así pues, todos sus compañeros en el camino, llevando a Dios y su santuario, su Cristo y sus cosas santas, adornados de pies a cabeza en los mandamientos de Jesucristo. Y a mí también, tomando parte en la festividad, se me permite por carta estar en compañía de ustedes y regocijarme con ustedes, para que no pongan su amor en nada que sea según la vida de los hombres, sino solo en Dios. 10. Mueren sin cesar por el resto de la humanidad, los que tienen en sí la esperanza del arrepentimiento, para que puedan hallar a Dios. Por tanto, dejen que tomen lecciones por lo menos de sus obras. Contra sus estallidos de ira sean mansos, contra sus palabras altaneras sean humildes, contra sus vilipendios presenten sus oraciones, contra sus errores permanezcan firmes en la fe, contra sus furores sean dulces, y no sientan celo de imitarles desquitándose. Mostremos que somos sus hermanos con nuestra mansedumbre, pero seamos celosos en ser imitadores del Señor, emulándonos unos a los otros, por ser cada uno lo que sufre la mayor injusticia, el que es más defraudado, el que es más destituido, para que no quede ni una brizna del diablo entre ustedes, sino que en toda pureza y templanza permanezca en Cristo Jesús, su carne y con su espíritu. 11. Estos son los últimos tiempos. Por tanto, seamos reverentes, tengamos la longanimidad de Dios, para que no resulte en condenación contra nosotros, porque o bien temamos la ira que ha de venir, o amemos la gracia que está presente ahora, lo uno o lo otro, siempre y cuando seamos hallados en Cristo Jesús como nuestra vida verdadera. Que nada relumbre ante sus ojos, aparte de aquel en quien llevo mis cadenas, mis perlas espirituales, en las cuales quisiera levantarme de nuevo por medio de sus oraciones, de las cuales sea su suerte para poder participar siempre, para que pueda ser hallado en la compañía de los cristianos en Éfeso, que han sido siempre unánimes con los apóstoles por medio del poder de Jesucristo. 12. Sé quién soy y a quienes escribo. He sido condenado, pero he recibido misericordia. Estoy en peligro, pero soy fortalecido y afianzado. Ustedes son la ruta de aquellos que están en camino para morir en Dios. Están asociados en los misterios con Pablo, que fue santificado, que obtuvo un buen nombre, que es digno de todo para bien, en cuyas pisadas de buena gana quisieran estar andando cuando llegue a Dios, el cual en cada carta hizo mención de ustedes en Cristo Jesús. 13.
Sean pues diligentes en congregarse con más frecuencia, para dar gracias a Dios y para su gloria. Porque cuando se congregan con frecuencia, los poderes de Satanás son abatidos y sus acechanzas acaban en nada frente a la concordia de su fe. No hay nada mejor que la paz, en la cual toda lucha entre las cosas del cielo y de la tierra queda abolida. 14. Ninguna de estas cosas está escondida de la vista si son perfectos en su fe y amor hacia Jesucristo, porque ellas son el conocimiento y fin de la vida. La vida es el conocimiento y el amor el fin. Y las dos halladas en unidad son de Dios, en tanto que todas las demás cosas siguen en pos de ellas hacia la verdadera nobleza, vida santa. Ninguno que profesa tener fe peca, y ninguno que tiene amor aborrece. El árbol es manifestado por su fruto. Así también los que profesan ser de Cristo se manifiestan por medio de sus acciones, porque la obra no es una cuestión de profesar ahora, sino que se ve cuando uno es hallado, continuando en el poder de la fe hasta el fin. 15. Es mejor guardar silencio y ser, que hablar y no ser. Es bueno enseñar si el que lo habla lo practica. Ahora bien, hay un maestro que habló y lo que dijo sucedió. Sí, incluso las cosas que hizo en silencio son dignas del Padre. El que posee la palabra de Jesús es capaz de prestar atención a su silencio, para que pueda ser hecho perfecto, para que por medio de su palabra pueda actuar y por medio de su silencio pueda ser conocido. No hay nada escondido del Señor, sino que incluso nuestros secretos están cerca de Él. Hagamos todas las cosas considerando que Él vive en nosotros, para que podamos ser sus templos, y Él mismo pueda estar en nosotros como nuestro Dios. Esto es así, y será manifestado a toda nuestra vista por el amor que debidamente le tenemos a Él. 16. No nos engañemos, hermanos. Los que corrompen las casas, familias, no van a heredar el reino de Dios. Así pues, si a los que hacen estas cosas según la carne se les da muerte, ¿cuánto más si un hombre con mala doctrina corrompe la fe de Dios por la cual Jesucristo fue crucificado? Este hombre, habiéndose corrompido a sí mismo, irá al fuego que nunca se apaga, y lo mismo irán los que lo escuchan y hacen caso de él. 17. Por esta causa recibió el Señor ungüento sobre su cabeza, para que pueda soplar, instilar incorrupción a la iglesia. No sean ungidos con el mal olor de la enseñanza del príncipe de este mundo, para que no les lleve cautivos y les robe la vida que está puesta ante ustedes. ¿Y por qué no andamos prudentemente recibiendo el conocimiento de Dios, que es en Jesucristo? ¿Por qué perecer en nuestra locura, no haciendo caso al don de gracia que el Señor ha enviado verdaderamente? 18. Mi espíritu es cual un desecho por razón de la cruz. Es una piedra de tropiezo para los que no creen, pero para nosotros salvación y vida eterna. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el que disputa? ¿En qué se glorían los que son llamados prudentes? Porque nuestro Dios Jesús, el Cristo, fue concebido en la matriz de María, según una dispensación de la simiente de David, pero también del Espíritu Santo, y nació y fue bautizado para que por su pasión pudiera purificar el agua. 19. Y escondidos del príncipe de este mundo fueron la virginidad de María, y el que diera a luz, y asimismo la muerte del Señor. 3 misterios que deben ser proclamados, que fueron obrados en el silencio de Dios. ¿En qué forma fueron manifestados en las edades? Brilló una estrella en el cielo por encima de todas las demás estrellas, y su luz era inefable. Su novedad causaba asombro, y todas las constelaciones con el sol y la luna formaron un coro alrededor de la estrella. Pero la estrella brilló más que todas ellas, y hubo perplejidad sobre la procedencia de esta extraña aparición que era tan distinta a las otras. A partir de entonces, toda hechicería y todo encanto quedó disuelto, la ignorancia de la maldad se desvaneció, el reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en semejanza de hombre, en novedad de vida eterna. Y lo que había sido perfeccionado en los consejos de Dios empezó a tener efecto, por lo que todas las cosas fueron perturbadas, porque se echó mano de la abolición de la muerte. 20. Si Jesucristo me considerara digno por medio de su oración, y fuera la voluntad divina, en un segundo tratado que intento escribirles, les mostraré más acerca de la dispensación de la cual he empezado a hablar, con referencia al nuevo hombre en Jesucristo, que consiste en fe hacia Él y amor hacia Él.
en su pasión y resurrección, especialmente si el Señor me revelara algo. Congréguense en común, cada uno de ustedes por su parte, hombre por hombre, en gracia, en una fe en Jesucristo, el cual según la carne fue del linaje de David, que es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, con miras de que puedan obedecer al obispo y al presbiterio sin distracción de la mente, partiendo el pan, que es medicina de la inmortalidad, y el antídoto para que no tengamos que morir, sino vivir para siempre en Jesucristo. 21. Siento gran afecto hacia ustedes, y por los que enviaron a Esmirna para el honor de Dios, por lo cual también les escribo con agradecimiento al Señor, y teniendo amor a Policarpo, lo tengo también a ustedes. Recuérdenme tal como yo deseo que Cristo les recuerde. Oren también por la iglesia que está en Siria, desde donde soy llevado preso a Roma. Yo soy el último de los fieles ahí, aunque fui considerado digno de ser hallado para el honor de Dios. Pásenla bien en Dios, el Padre, y en Jesucristo, nuestra esperanza común. A los magnesianos. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha sido bendecida por la gracia de Dios el Padre en Cristo Jesús nuestro Salvador, en quien saludo a la iglesia que está en Magnesia junto a Meandro, y le envío abundantes salutaciones en Dios el Padre y en Jesucristo. 1. Cuando me enteré del superabundante buen orden de su amor en los caminos del Señor, me alegré y decidí comunicarme con ustedes en la fe de Jesucristo, porque siendo contado digno de llevar un nombre piadoso en estas cadenas que estoy llevando, canto la alabanza de las iglesias y ruego que pueda haber en ellas unión en la carne y del Espíritu, que es de Jesucristo. Nuestra vida siempre segura, una unión de fe y de amor preferible a todas las cosas, y, lo que es más que todas ellas, una unión con Jesús y con el Padre, en el cual, si sufrimos con paciencia todas las acechanzas del príncipe de este mundo y escapamos de ellas, llegaremos a Dios. 2. Por tanto, pues, me fue permitido el verles en persona de Damas, su piadoso obispo y sus dignos presbíteros Basus y Apolonio, y mi consiervo el diácono Socio, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios, y al presbiterio como a la ley de Jesucristo. 3. Sí, y les corresponde a ustedes también no tomarles libertades por la juventud de su obispo, sino, según el poder de Dios el Padre, rendirle toda reverencia, tal como he sabido que los santos presbíteros tampoco se han aprovechado de la evidente condición de su juventud, sino que le han tenido deferencia como prudente en Dios, no ya a él, sino al Padre de Jesucristo, a saber, el obispo de todos. Por tanto, por el honor de aquel que les ha deseado, es apropiado que sean obedientes sin hipocresía, porque un hombre no engaña a este obispo que es visible, sino que intenta engañar al otro que es invisible. Y en este caso debe contar no con carne, sino con Dios, que conoce las cosas escondidas. 4. Por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos, tal como algunos tienen el nombre del obispo en sus labios, pero en todo obran aparte del mismo. Estos me parecen que no tienen buena conciencia, por cuanto no se congregan debidamente según el mandamiento. 5. Siendo así, que todas las cosas tienen un final, y estas dos, vida y muerte, están delante de nosotros, y cada uno debe de ir a su propio lugar, puesto que solo hay dos monedas, la una de Dios y la otra del mundo, y cada una tiene su propia estampa acuñada en ella. Los no creyentes, la marca del mundo, pero los fieles en amor, la marca de Dios el Padre por medio de Jesucristo. Si bien, a menos que lo aceptemos, libremente morir su pasión por medio de él, su vida no está en nosotros. 6. Siendo así, pues, que en las personas antes mencionadas yo les contemplé a todos ustedes en la fe y les abracé, les aconsejo que sean celosos para hacer todas las cosas en buena armonía. El obispo presidiendo a la semejanza de Dios y los presbíteros según la semejanza del concilio de los apóstoles, con los diáconos también que me son muy caros, habiéndoles sido confiado el diaconado de Jesucristo, que estaba con el Padre antes que los mundos se apareció al fin del tiempo. Por tanto, esfuércense en alcanzar conformidad con Dios
y tengan reverencia los unos hacia los otros, y que ninguno mire a su prójimo según la carne, sino que les amen los unos a los otros siempre en Jesucristo. Que no haya nada entre ustedes que tenga el poder para dividirlos, sino permanezcan unidos con el obispo y con los que presiden sobre ustedes como un ejemplo y una lección de incorruptibilidad. 7. Por tanto, tal como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido con Él, sea por sí mismo o por medio de los apóstoles, no hagan nada ustedes tampoco sin el obispo y los presbíteros. No intenten pensar que nada sea bueno para ustedes aparte de los demás, sino que haya una oración en común, una suplicación, una mente, una esperanza, un amor, un gozo intachable, que es Jesucristo. Pues no hay nada que sea mejor que Él. Apresúrense a congregarse, como en un solo templo, Dios como ante un altar, Jesucristo, que vino de un Padre y está con un Padre y ha partido a un Padre. 8. No les dejen seducir por doctrinas extrañas ni por fábulas anticuadas que son sin provecho. Porque si incluso en el día de hoy vivimos según la manera del judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia, porque los profetas divinos vivían según Jesucristo. Por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por su gracia a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo su Hijo, que es su Verbo, que procede del silencio, el cual en todas las cosas agradó a aquel que le había enviado. 9. Así pues, si los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeados a sus vidas según el día del Señor, en el cual muestra vida ha brotado por medio de él y por medio de su muerte, que algunos niegan, un misterio por el cual nosotros obtuvimos la fe, y por esta causa resistimos con paciencia para que podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo Maestro. Si es así, ¿cómo podemos vivir aparte de él? Siendo así que incluso los profetas, siendo sus discípulos, estaban esperándole como un maestro por medio del Espíritu. Y por esta causa, aquel a quien justamente esperaban, cuando vino, los levantó de los muertos. 10. Por tanto, no seamos insensibles a su bondad, porque si Él nos imitara según nuestros hechos, estaríamos perdidos. Por esta causa, siendo así que hemos pasado de ser sus discípulos, aprendamos a vivir como conviene el cristianismo. Porque todo el que es llamado según el nombre diferente a este no es de Dios. Por tanto, pongan a un lado la levadura vil que se ha corrompido y agriado, y echen mano de la nueva levadura, que es Jesucristo. Sean salados en él, que ninguno entre ustedes se pudra, puesto que serán probados en su sabor. Es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, porque el cristianismo no creyó en el judaísmo, sino que el judaísmo en el cristianismo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. 11. Ahora bien digo estas cosas, queridos, no porque haya tenido noticias de que alguno de ustedes las piense, sino que, como siendo menos que cualquiera de ustedes, quisiera que estuvieran en guardia en todo tiempo, para que no caigan en los lazos de doctrina mala, sino que estén plenamente persuadidos respecto al nacimiento y la pasión y la resurrección que tuvieron lugar en el tiempo que Poncio Pilato era gobernador. Porque estas cosas fueron hechas verdadera y ciertamente por Jesucristo nuestra esperanza, de cuya esperanza ninguno de ustedes se desvíe. 12. Déjenme que me regocije a causa de ustedes en todas las cosas, si soy digno de ello, porque aunque me hallo en prisiones, con todo no soy comparable a ninguno de ustedes que están en libertad. Sé que no son engreídos, porque tienen a Jesucristo en ustedes, y, cuando les alabo, sé que por ello sienten más modestia. Como está escrito, el justo se acusa a sí mismo. 13. Que su diligencia sea, pues, confirmada en las ordenanzas del Señor y de los apóstoles, para que puedan prosperar en todas las cosas que hagan en la carne y en el Espíritu, por la fe y por el amor, en el Hijo y Padre, en el Espíritu, en el comienzo y en el fin, con su reverenciado obispo, y con la guirnalda espiritual bien trenzada de su presbiterio, y con los diáconos que andan según Dios, sean obedientes al obispo, y los unos a los otros, como Jesucristo lo era al Padre según la carne, y como los apóstoles lo eran a Cristo y al Padre, para que pueda haber unión en la carne y en el Espíritu. 14.
Sabiendo que están llenos de Dios, les he exhortado brevemente. Recuérdenme en sus oraciones, para que yo pueda llegar a Dios. Y recuerden también a la iglesia que está en Siria, de la cual no soy digno de ser llamado un miembro, porque tengo necesidad de su oración unida y su amor en Dios, para que se le conceda a la iglesia que está en Siria ser revivada por el rocío de su ferviente suplicación. Los efesios de Esmirna les saludan, desde donde les estoy escribiendo. Están aquí conmigo para la gloria de Dios, como también están ustedes. Me han confortado en todas las cosas, junto con Policarpo, obispo de los esmirnianos. Sí, y todas las otras iglesias les saludan en el honor de Jesucristo. Pásenla bien, en piadosa concordia, y posean un espíritu firme, que es Jesucristo. A los trayianos. Ignacio, llamado Teóforo, a la que es amada por Dios el Padre de Jesucristo, a la Santa Iglesia que está en Trayes de Asia, elegida y digna de Dios, teniendo paz en la carne y el Espíritu por medio de la pasión de Jesucristo, que es nuestra esperanza por medio de nuestra resurrección en Él. Iglesia en la cual yo saludo también en la plenitud divina según la forma apostólica, y les deseo abundantes parabienes. 1. He sabido que tienen una mente intachable, y son firmes en la paciencia, no como hábitos sino por naturaleza, según me ha informado Polibio, su obispo, el cual por la voluntad de Dios y de Jesucristo me visitó en Esmirna. Y así me regocijé mucho en mis prisiones en Jesucristo, que en él pude contemplar la multitud de todos ustedes. Por tanto, habiendo recibido su piadosa benevolencia de sus manos, di gloria, pues he visto que son imitadores de Dios, tal como me habían dicho. 2. Porque cuando son obedientes al obispo como a Jesucristo, es evidente para mí que están viviendo no según los hombres, sino según Jesucristo, el cual murió por todos nosotros, para que creyendo en su muerte podamos escapar de la muerte. Es necesario, por tanto, como acostumbran hacer, que no hagan nada sin el obispo, sino que sean obedientes también al presbiterio, como los apóstoles de Jesucristo, nuestra esperanza, porque si vivimos en él, también seremos hallados en él. Y, del mismo modo, los que son diáconos de los misterios de Jesucristo deben complacer a todos los hombres en todas las formas, porque no son diáconos de la carne y bebida, sino siervos de la iglesia de Dios. Es propio, pues, que se mantengan libres de culpa como si fuera fuego. 3. De la misma manera, que todos respeten a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo como tipo que es del Padre y a los presbíteros como concilio de Dios, y como un colegio de los apóstoles. Aparte de ellos no hay ni aún el nombre de la iglesia. Estoy persuadido que piensan de esta forma en lo que respecta a estas cuestiones, porque he recibido la muestra de su amor y la tengo conmigo en la persona de su obispo, cuyo comportamiento es gran lección, cuya mansedumbre es poder. Un hombre a quien creo que incluso los impíos prestan reverencia. Siendo así que les amo, les trato con blandura, aunque es posible que escriba de modo más estricto en su favor. No creí que tuviera competencia para hacerlo, y que siendo un reo les dé órdenes como si fuera un apóstol. 4. Tengo muchos pensamientos profundos en Dios, pero procuro tener mesura, no sea que parezca a causa de mi jactancia, porque ahora debería tener más miedo y no prestar atención a los que quisieran que me enorgulleciera, porque los que me halagan son para mí como un azote. Porque aunque deseo sufrir, con todo no sé seguro si soy digno de ello, porque la envidia del diablo verdaderamente muchos no la ven, pero contra mí está librando una guerra encarnizada. Así pues, ansío ser manso, con lo cual el príncipe de este mundo es reducido a la nada. 5. No soy capaz de escribirles de cosas celestiales, pero temo que pudiera causarles daño siendo ustedes aún niños. Así que tengan paciencia conmigo, para que no les atraganten, no siendo aún capaces de ingerirlas, porque yo mismo también, a pesar de que estoy en cadenas y puedo comprender cosas celestiales y las formaciones de los ángeles y las revistas de los príncipes y cosas visibles y cosas invisibles, yo mismo, no por esta razón soy un discípulo, porque carecemos de muchas cosas para que no nos falte Dios. 6. Les exhorto, pues, aunque no yo, sino el amor de Jesucristo, que tomen solo el alimento cristiano y les abstengan del forraje extraño, que es herejía,
porque estos hombres incluso mezclan veneno con Jesucristo, imponiéndose a los otros con la pretensión de honradez y sinceridad, como personas que administran la porción letal de vino y miel, para que uno no lo reconozca y no tema y beba la muerte con deleite fatal. 7. Estén pues en guardia contra esos hombres, y será así ciertamente si no les envanezcan y son inseparables de Dios Jesucristo y del obispo y de las ordenanzas de los apóstoles. El que está dentro del santuario es limpio, el que está fuera del santuario no es limpio. Esto es, el que hace algo sin el obispo y el presbítero y los diáconos, este hombre no tiene limpia la conciencia. 8. No es realmente que haya sabido de alguna cosa así entre ustedes, pero estoy velando sobre ustedes siempre, como amados míos, porque veo con antelación los lazos del diablo. Por tanto, ármense de mansedumbre y cúbranse de la fe, que es la carne del Señor, y el amor, que es la sangre de Jesucristo. Que ninguno tenga inquina o rencor alguno contra su prójimo. No den ocasión a los gentiles, para que no ocurra que por algunos necios la multitud de los píos sea blasfemada, porque hay de aquel por cuya vanidad mi nombre es blasfemado delante de algunos. 9. Sean sordos, pues, cuando a algunos les hable aparte de Jesucristo, que era la raza de David, que era hijo de María, que verdaderamente nació y comió y bebió, y fue ciertamente perseguido bajo Poncio Pilato. Fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que hay en el cielo, y de los que hay en la tierra, y los que hay debajo de la tierra, el cual además verdaderamente resucitó de los muertos, habiéndolo resucitado su Padre, el cual de la misma manera nos levantará a nosotros los que hemos creído en él, su Padre. Digno nos resucitará en Cristo Jesús, aparte del cual no tenemos verdadera vida. 10. Pero si fuera como ciertas personas que no son creyentes, sino impías, y dicen que él sufrió solo en apariencia, siendo ellos mismos mera apariencia, ¿por qué pues estoy yo en cadenas? ¿Y por qué también deseo enfrentarme con las fieras? Si es así, muero en vano. Verdaderamente estoy mintiendo contra el Señor. 11. Eviten pues que estos viles retoños que producen un fruto mortal, que si uno lo prueba, al punto muere. Porque estos hombres no son plantados por el Padre. Porque si lo fueran, se verían que son ramas de la cruz y su fruto imperecedero. La cruz por la cual Él, por medio de su pasión, nos invita, siendo sus miembros. Ahora bien, no es posible hallar una cabeza sin miembros, siendo así que Dios promete unión, y esa unión es Él mismo. 12. Les saludo desde Esmirna, junto con las iglesias de Dios que están presentes conmigo. Hombres que me han confortado en todas formas, tanto en la carne como en el espíritu. Mis cadenas que llevo por amor a Jesucristo les exhortan suplicando que yo pueda llegar a Dios, permanezcan en su concordia y en la oración los unos con los otros, porque les conviene a cada uno de ustedes, y de modo más especial a los presbíteros, el alegrar el alma de su obispo en el honor del Padre y en el honor de Jesucristo y de los apóstoles. Ruego que me presten atención en amor, para que ya no sea testimonio yo contra ustedes por haberles escrito estas cosas. Y rueguen también ustedes por mí, que tengo necesidad de su amor en la misericordia de Dios, para que sea concedida la suerte que ansío alcanzar, a fin de que no sea hallado reprobado. 13. El amor de los esmirnianos y de los efesios les saluda. Recuerden en sus oraciones a la iglesia que está en Siria, de la cual, además, no soy digno de ser llamado miembro, siendo el último de ellos. Pásenla bien en Jesucristo, sometiéndose al obispo como al mandamiento, y del mismo modo al presbiterio. Y cada uno de ustedes ame al otro con corazón indiviso. Mi espíritu es ofrecido por ustedes, no solo ahora, sino que también cuando llegue a Dios, porque todavía estoy en peligro. Pero el Padre es fiel en Jesucristo para satisfacer mi petición y la suya, que podemos ser hallados intachables en Él. A los romanos. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo su único Hijo, a la iglesia que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son, por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios,
a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digno de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo, llevando el nombre del Padre, iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios sin fluctuación, limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios y en su intachabilidad. 1. Por cuanto, como respuesta de mi oración a Dios, me ha sido concedido ver sus rostros piadosos, de modo que he obtenido aún más de lo que había pedido. Porque llevando cadenas en Cristo Jesús, espero saludarles, si es la divina voluntad que sea contado digno de llegar hasta el fin. Porque el comienzo ciertamente está bien ordenado, si es que alcanzo la meta, para que pueda recibir mi herencia sin obstáculo, porque temo su mismo amor, que no me cause daño, porque a ustedes les es fácil hacer lo que quieren, pero para mí es difícil alcanzar a Dios, a menos de que sean clementes conmigo. 2. Porque no quisiera que procuren agradar a los hombres, sino a Dios, como en realidad le agradan, porque no voy a tener una oportunidad como esta para llegar a Dios, ni ustedes, si permanecen en silencio, como pueden obtener crédito por ninguna obra más noble. Porque si permanecen en silencio y me dejan solo, soy una palabra de Dios, pero si desean mi carne, entonces nuevamente seré un mero grito, tendré que correr mi carrera. Es más, no me concedan otra cosa que el que sea derramado como una libación a Dios, en tanto que hay el altar preparado, para que formando ustedes un coro en amor, puedan cantar al Padre en Jesucristo. Porque Dios ha concedido que yo, el obispo de Siria, se halle en el occidente, habiéndolo llamado desde el oriente. Es bueno para mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios, para que pueda elevarme a Él. 3. Nunca han recibido a nadie de mala gana. Fueron los instructores de otros, y mi deseo es que las lecciones que importan como maestros las confirmen. Rueguen solo que yo tenga poder por dentro y por fuera, de modo que no solo pueda decirlo, sino también desearlo, y que no pueda solamente ser llamado cristiano, sino que lo sea de veras. Porque si resulto serlo, entonces puedo ser tenido como tal y considerado fiel, cuando ya no sea visible al mundo. Nada visible es bueno, porque Dios nuestro Dios Jesucristo, estando en el Padre, es el que es más fácilmente manifestado. La obra ya no es de persuasión, sino que el cristianismo es una cosa de poder, siempre que sea aborrecido por el mundo. 4. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que ustedes me los torben. Les exhorto, pues, que no usen de una bondad fuera de sazón. Déjenme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraigan a las fieras para que puedan ser mi sepulcro, y no deje parte alguna de mi cuerpo detrás. Así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie, entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo, rueguen al Señor por mí, para que por medio de esos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No les mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, yo soy un reo. Ellos eran libres, pero yo un esclavo en este mismo momento. Con todo, cuando sufran, entonces seré un hombre libre de Jesucristo y seré levantado libre a Él. Ahora estoy aprendiendo en mis cadenas a descartar toda clase de deseo. 5. Desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras por tierra y por mar, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amablemente se les tratan, peor se comportan. Sin embargo, con sus maltratos paso a ser de modo más completo un discípulo. Pese a todo, no por ello soy justificado, que pueda tener el gozo de las fieras que han sido preparadas para mí.
y oro para que pueda hallarlas pronto. Es más, voy a traerlas para que me puedan devorarme presto. No como han hecho con algunos a los que han rehusado tocar por temor. Si es que por sí mismas no están dispuestas cuando yo lo estoy, yo mismo voy a forzarlas. Tengan paciencia conmigo. Sé que me conviene. Ahora estoy empezando a ser un discípulo. Que ninguna de las cosas visibles e invisibles sientan envidia de mí por alcanzar a Jesucristo. Que venga el fuego y la cruz, los encuentros con las fieras, dentelladas y maullamientos, huesos dislocados, miembros cercenados, el cuerpo entero triturado. Vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. 6. Los confines más alejados del universo no me servirán de nada, ni tampoco los reinos de este mundo. Es bueno para mí el morir por Jesucristo, más bien que reinar sobre los extremos más lejanos de la tierra. A aquel busco que murió en lugar nuestro, aquel deseo que se levantó de nuevo por amor a nosotros. Los dolores de un nuevo nacimiento son sobre mí. Tengan paciencia conmigo, hermanos, no me impidan el vivir, no deseen mi muerte. No concedan al mundo a uno que desea ser de Dios, ni le seduzcan con cosas materiales. Permítanme recibir la luz pura. Cuando llegue ahí, entonces seré un hombre. Permítanme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene a Él consigo, que entienda lo que deseo y que sienta lo mismo que yo, porque conoce las cosas que me están estrechando. 7. El príncipe de este mundo de buena gana me despedazaría y corrompería mi mente que mira a Dios. Que ninguno de ustedes que estén cerca, pues le ayude. Al contrario, pónganse de mi lado, esto es del lado de Dios. No hablen de Jesucristo y a pesar de ello deseen el mundo. Que no haya envidia entre ustedes. Aun cuando yo mismo, cuando esté con ustedes, les ruegue, no me obedezcan, sino más bien hagan caso de las cosas que les he escrito. Porque les estoy escribiendo en plena vida, deseando con todo la muerte. Mis deseos personales han sido crucificados y no hay fuego de anhelo material alguno en mí, sino solo agua viva, que habla dentro de mí, diciéndome, ven al Padre. No tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. 8. Ya no deseo vivir según la manera de los hombres, y así será si ustedes lo desean. Deséenlo, pues, y que ustedes también sean deseados, y así sus deseos serán cumplidos. En una breve carta se los ruego, créanme, y Jesucristo les hará manifiestas estas cosas para que sepan que yo digo la verdad. Jesucristo, la boca infalible por la cual el Padre ha hablado verdaderamente, rueguen por mí, para que pueda llegar por medio del Espíritu Santo. No los escribo según la carne, sino según la mente de Dios. Si sufro, habrá sido un buen deseo. Si soy rechazado, habrá sido su aborrecimiento. 9. Recuerden en sus oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como su pastor, en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo, Él y su amor. Pero en cuanto a mí, me avergüenzo de ser llamado uno de ellos, porque ni soy digno, siendo yo el último de todos ellos, y nacido fuera de sazón. Pero he hallado misericordia para que sea alguien si es que llego a Dios. Mi espíritu les saluda, y el amor de las iglesias que me han recibido en el nombre de Jesucristo, no como mero transuente, porque incluso aquellas iglesias que no se hallan en mi ruta, según la carne, vinieron a verme de ciudad en ciudad. 10. Ahora les escribo estas cosas desde Esmirna, por la mano de los efesios, que son dignos de todo para bien. Y Crocus también, un hombre que me es muy querido, está conmigo, y muchos otros también. Por lo que se refiere a los que fueron antes que yo de Siria a Roma, para la gloria de Dios, creo que ya han recibido instrucciones. Hacedles saber que estoy cerca, porque ellos son todos dignos de Dios y de ustedes, y es bueno que renueven su vigor en todas estas cosas. Estas cosas les escribo el día 90 antes de las calendas de septiembre. Pásenla bien hasta el fin, en la paciente espera de Jesucristo. A los filadelfianos. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia de Dios el Padre y de Jesucristo que está en Filadelfia de Asia.
que ha hallado misericordia y está firmemente afianzada en la concordia de Dios, y se regocija en la pasión de nuestro Señor y en su resurrección sin vacilar, estando plenamente provista de toda misericordia, iglesia a la cual saludo en la sangre de Jesucristo, que es gozo eterno y permanente, más especialmente si son unánimes con el obispo y los presbíteros que están con él, y con los diáconos que han sido nombrados en conformidad con la mente de Jesucristo, a los cuales él de su propia voluntad ha confirmado y afianzado en su Santo Espíritu. 1. He hallado que este obispo sustenta el ministerio que pertenece al bienestar común, no por sí mismo o por medio de hombres, ni para vanagloria, sino en el amor de Dios y el Padre y el Señor Jesucristo. Estoy maravillado de su longanimidad, cuyo silencio es más poderoso que el hablar de los otros, porque en su consonancia y armonía con los mandamientos como una lira con sus cuerdas, por lo cual mi alma bendice su mente piadosa, porque he visto que es virtuoso y perfecto, incluso su temperamento calmado y sereno, viviendo en toda tolerancia de piedad. 2. Como hijos, pues, de la luz de la verdad, eviten divisiones y las doctrinas falsas, y ahí donde está el pastor, síganle como ovejas, porque muchos lobos engañosos con sus deleites fatales se llevan cautivos a los que corren en la carrera de Dios, pero cuando estén unidos no hallarán oportunidades. 3. Absténganse de las plantas nocivas que no son cultivadas por Jesucristo, porque no son plantadas por el Padre. No que haya hallado división entre ustedes, pero sí filtración, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están con los obispos. Y todos los que se arrepientan y entren en la unidad de la Iglesia, esos también serán de Dios, para que puedan vivir según Jesucristo. No les dejen engañar, hermanos míos. Si alguno sigue a otro, hace un cisma, no heredará el reino de Dios. Si alguno anda en doctrina extraña, no tiene comunión con la pasión. 4. Sean cuidadosos, pues, observando una Eucaristía, porque hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y una copa en unión en su sangre. Hay un altar y hay un obispo, junto con el presbítero y los diáconos, mis consiervos, para que todo lo que hagan sea según Dios. 5. Hermanos míos, mi corazón rebosa de amor hacia ustedes, y regocijándome sobremanera, velo por su seguridad. Con todo, no soy yo sino Jesucristo, y el llevar sus cadenas aún me produce más temor, por cuanto aún no he sido perfeccionado, pero sus oraciones me harán perfecto hacia Dios, refugiándome en el Evangelio como la carne de Jesús, y en los apóstoles como el presbiterio de la Iglesia. Sí, y amamos a los profetas también, porque nos señalaron el Evangelio en su predicación y ponían su esperanza en él y le aguardaban. Teniendo fe en él, fueron salvados en la unidad de Jesucristo, siendo dignos de todo amor y admiración, como hombres santos aprobados por Jesucristo y contados juntos en el Evangelio de nuestra esperanza común. 6. Pero si alguno propone el judaísmo entre ustedes, no le escuchen, porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso. Pero si tanto el uno como el otro no les hablan de Jesucristo, yo los tengo como lápidas de cementerio y tumbas de muertos, en las cuales están escritos solo los nombres de los hombres. Eviten, pues, todas las artes malvadas y las intrigas del príncipe de este mundo. No suceda que sean destruidos con sus ardides y les debiliten en su amor. Sino congréguense en la asamblea con un corazón indiviso. Y doy gracias a mi Dios, que tengo buena conciencia de mis tratos con ustedes. Nadie puede jactarse, sea en secreto o en público, de que yo haya impuesto carga para ninguno, sean cosas pequeñas o grandes. Sí, y yo ruego a Dios para todos aquellos a quienes haya hablado, que no transformen mis palabras en testimonio contra ellos mismos. 7. Porque aun cuando ciertas personas han deseado engañarme según la carne, con todo, el Espíritu no es engañado, siendo de Dios, porque sabe de dónde viene y de dónde va, y escudriña las cosas escondidas. Porque cuando estuve entre ustedes clamé y hablé en voz alta, con la voz propia de Dios. Presten atención al obispo y al presbiterio y a los diáconos. Pese a ello, había algunos que sospechaban
que yo decía esto porque conocía de antemano la división de algunas personas. Pero aquel por quien estoy atado me es testigo de que no lo supe por medio de la carne de hombre. Fue la predicación del Espíritu que hablaba de esta forma: no hagan nada sin el obispo. Mantengan su carne como un templo de Dios. Amen la unión. Eviten las divisiones. Sean imitadores de Jesucristo, como Él mismo lo era de su Padre. 8. Yo hice pues de mi parte como un hombre amante de la unión. Pero ahí donde hay división e ira, ahí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten, si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo. Tengo fe en la gracia de Jesucristo, que les librará de toda atadura, y les ruego que no hagan nada en espíritu de facción, sino que según la enseñanza de Cristo, porque he oído a ciertas personas que decían: si no lo encuentro en las escrituras fundacionales antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo, la carta inviolable de su cruz, y su muerte y su resurrección, y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de sus oraciones. 9. Los sacerdotes también eran buenos, pero mejor es el sumo sacerdote, al cual encomienda el lugar santísimo, porque sólo a él son encomendadas las cosas escondidas de Dios, siendo él mismo la puerta del Padre, por la cual entraron Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas y los apóstoles y toda la iglesia, y todas las cosas que se combinan en la unidad de Dios. Pero el Evangelio tiene una preeminencia singular en el advenimiento del Señor, a saber, nuestro Señor Jesucristo, y su pasión y su resurrección. Porque los amados profetas en su predicación le señalaban a él, pero el Evangelio es el cumplimiento y perfección de la inmortalidad. Todas las cosas juntas son buenas si creen por medio del amor. 10. Siendo así que, en respuesta a su oración y a la tierna simpatía que tienen en Jesucristo, se me ha dicho que la iglesia que está en Antioquía de Siria tiene paz. Les corresponde como iglesia de Dios el designar a un diácono que vaya ahí como embajador de Dios para que pueda darles un parabién cuando se congreguen y puedan glorificar el nombre bienaventurado de Jesucristo. Bienaventurado en Jesucristo es el que será considerado digno de este servicio. Glorificados. Ahora, pues, si lo desean, no les será imposible hacer esto por el nombre de Dios, tal como las iglesias que están más cerca han enviado obispos y otras presbíteros y otros diáconos. 11. Pero por lo que se refiere a Filón, el diácono de Cilicia, un hombre de buen nombre, que ahora también me sirve a mí en el nombre de Dios, junto con Riaus Agatopos, uno de los elegidos que me sigue desde Siria, que se ha despedido de esta vida presente, esos dan testimonio en su favor. Y yo mismo doy gracias a Dios por causa de ustedes, porque los recibieron como confío que el Señor les recibirá a ustedes. Pero los que los han tratado con desprecio sean redimidos, perdonados por la gracia de Jesucristo. El amor de los hermanos que están en Troas les saluda, desde donde yo también les escribo por mano de Burrus, que fue enviado conmigo por los efesios y los esmirnianos, como marca de honor. El Señor los honrará, a saber, Jesucristo, en quien está puesta su esperanza en la carne, el alma y el espíritu por la fe, el amor y la concordia. Pásenla bien en Cristo Jesús, nuestra esperanza común. A los esmirnianos. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia de Dios Padre y de Jesucristo el amado, que ha sido dotada misericordiosamente de toda gracia, llena de fe y amor, no careciendo ninguna gracia, reverente y ostentando santos tesoros, a la iglesia que está en Esmirna, en Asia, un espíritu intachable y en la palabra de Dios abundantes salutaciones. 1. Doy gloria a Jesucristo, el Dios que les concede tal sabiduría, porque he percibido que están afianzados en fe inamovible, como si estuvieran clavados a la cruz del Señor Jesucristo, en carne y en espíritu, y firmemente arraigados en amor en la sangre de Jesucristo, plenamente persuadidos por lo que se refiere a nuestro Señor, que Él es verdaderamente el linaje de David según la carne, pero hijo de Dios por la voluntad y poder divino, verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan para que se cumpliera en él toda justicia,
verdaderamente clavado en la cruz en la carne por amor a nosotros, bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, del cual somos fruto, esto es, su más bienaventurada pasión, para que él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección, para sus santos y sus fieles, tanto si son judíos como gentiles, en el cuerpo único de su iglesia. 2. Porque él sufrió todas estas cosas por nosotros, para que pudiéramos ser salvos, y sufrió verdaderamente, del mismo modo que resucitó verdaderamente. No como algunos que no son creyentes dicen que sufrió en apariencia, y ellos mismos son mera apariencia. Y según sus opiniones así les sucederá, porque son sin cuerpo y como los demonios. 3. Porque sé y creo que él estaba en la carne incluso después de la resurrección. Y cuando él se presentó a Pedro y a su compañía les dijo, pongan las manos sobre mí y tóquenme, y vean que no soy un demonio sin cuerpo. Y al punto ellos le tocaron, y creyeron, y habiéndose unidos a su sangre y su carne, por lo cual ellos despreciaron la muerte, es más, fueron hallados superiores a la muerte. Y después de su resurrección, él comió y bebió con ellos como uno que está en la carne, aunque espiritualmente estaba unido con el Padre. 4. Pero les amonesto de estas cosas, queridos, sabiendo que piensan lo mismo que yo. No obstante, estoy velando siempre sobre ustedes para protegerles de las fieras en forma humana. Hombres a quienes no solo no deberían recibir, sino si fuera posible, ni tan solo tener tratos con ellos. Solo orar por ellos, por si acaso se pueden arrepentir. Esto verdaderamente es difícil, pero Jesucristo, nuestra vida verdadera, tiene poder para hacerlo. Porque si estas cosas fueron hechas por nuestro Señor solo en apariencia, entonces yo también soy un preso en apariencia. ¿Y por qué pues me he entregado a mí mismo a la muerte, al fuego, a la espada y a las fieras? Pero cerca de la espada, cerca de Dios, en compañía de las fieras, en compañía de Dios, solo que sea el nombre de Jesucristo, de modo que podamos sufrir juntamente con Él. Sufro todas las cosas puesto que Él me capacita para ello, el cual es el hombre perfecto. 5. Pero ciertas personas por la ignorancia le niegan, o más bien han sido negados por Él, siendo abogados de muerte en vez de serlo de la verdad. Y ellos no han sido persuadidos por las profecías ni por la ley de Moisés, ni aun en esta misma hora por el Evangelio, ni por los sufrimientos de cada uno de nosotros, porque ellos piensan también lo mismo con respecto a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué beneficio me produce a mí si un hombre me alaba pero blasfema de mi Señor, no confesando que Él estaba en carne? Pero el que no le afirma, con ello le niega por completo, y él mismo es portador de un cadáver. Pero sus nombres, siendo incrédulos, no considero apropiado registrarlos por escrito. Es más, lejos esté de mí el recordarlos hasta que se arrepientan y regresen a la pasión que es nuestra resurrección. 6. Que ninguno los engañe, incluso a los seres celestiales y a los ángeles gloriosos y a los gobernantes visibles e invisibles, si no creen en la sangre de Jesucristo, que es Dios, les aguarda también el juicio. Que los cargos no envanezcan a ninguno, porque la fe y el amor lo son todo en todos, y nada tiene preferencia antes que ellos. Pero observen bien a los que sostienen la doctrina extraña respecto a la gracia de Jesucristo que vino a ustedes, que estos son contrarios a la mente de Dios. No les importa el amor, ni la viuda, ni el huérfano, ni el afligido, ni el preso, ni el hambriento, ni el sediento. Se abstienen de la Eucaristía, acción de gracias, y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía sea la carne de nuestro Señor Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados, a quien el Padre resucitó por su bondad. 7. Así pues, los que contradicen el buen don de Dios perecen por ponerlo en duda, pero sería conveniente que tuvieran amor para que también pudieran resucitar. Es pues apropiado que les abstengan de los tales, y no les hablen en privado o en público, sino que presten atención a los profetas, especialmente al Evangelio, en el cual se nos muestra la pasión y es realizada en la resurrección. 8. Pero eviten las divisiones, como el comienzo de los males. Sigan todos a su obispo, como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. Respeten a los diáconos, como el mandamiento de Dios, que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo.
Consideren como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo a uno que él haya encomendado. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Tal como ahí donde está Jesús, ahí está la Iglesia universal. No es legítimo, aparte del obispo, ni bautizar ni celebrar una fiesta de amor, pero todo el que lo aprueba, esto es agradable también a Dios. Que todo lo que hagan sea seguro y válido. 9. Es razonable que velemos y seamos sobrios, en tanto que tengamos todavía tiempo para arrepentirnos y volver a Dios. Es bueno reconocer a Dios y al obispo. El que honra al obispo es honrado por Dios. El que hace algo sin el conocimiento del obispo rinde servicio al diablo. Que todas las cosas, pues, abunden para ustedes en gracia, porque son dignos. Ustedes fueron para mí un refrigerio en todas las cosas. Que Jesucristo lo sea para ustedes. En mi ausencia y en mi presencia me amaron. Que Dios les recompense por el amor al cual sufro todas las cosas, para que pueda alcanzarle. 10. Hicieron bien al recibir a Filón, a Reaus, a Gatopos, que me siguieron en la causa de Dios como ministros de Cristo Dios, los cuales también dan gracias al Señor por ustedes, porque les dieron refrigerio en toda forma. No se perderá nada para ustedes. Mi espíritu les es devoto, y también mis ataduras, que no las despreciaron ni les avergonzaron de ellas. Ni tampoco Él, que es la fidelidad perfecta, se avergonzará de ustedes, a saber, Jesucristo. 11. Su oración llegó a la iglesia que está en Antioquía, en Siria, de donde, viniendo como preso en lazos de piedad, saludo a todos los hombres, aunque yo no soy digno de pertenecer a ella, siendo el último de ellos. Por la voluntad divina, esto me fue concedido. No que yo contribuyera a ello, sino por la gracia de Dios, que ruego pueda serme dada de momento perfecto, para que por medio de sus oraciones pueda llegar a Dios. Por tanto, para que su obra pueda ser perfeccionada, tanto en la tierra como en el cielo. Es conveniente que su iglesia designe para el honor de Dios un embajador de Dios que vaya hasta Siria y les dé el parabién, porque están en paz y han recobrado la estatura que les es propia, y se les ha restaurado la dimensión adecuada. Me parece apropiado, pues, que envíen a alguno de los suyos con una carta para que puedan unirse a ellos, dando gloria por la calma que les ha llegado, por la gracia de Dios, y porque han llegado a un asilo de paz por medio de sus oraciones, siendo así que son perfectos. Que sus consejos sean también perfectos, porque si desean hacer bien, Dios está dispuesto a conceder los medios. El amor de los hermanos que están en Troas les saluda, de donde también les escribo por mano de Burrus, a quien enviaron ustedes a mí juntamente con los efesios, sus hermanos. Burrus ha sido para mí un refrigerio en todas formas. Quisiera que todos le imitaran, porque es un ejemplo del ministerio de Dios. La gracia divina le recompense en todas las cosas. Les saluda y saludo a su piadoso obispo, a su venerable presbiterio, a mis consiervos los diáconos, y a todos y cada uno en un cuerpo, en el nombre de Jesucristo, y en su carne y sangre, y en su pasión y resurrección, que fue a la vez carnal y espiritual, en la unidad de Dios y de ustedes. Gracias a ustedes, misericordia, paz, paciencia, siempre. 13. Saludo a las casas de mis hermanos con sus esposas e hijos, y a las vírgenes que son llamadas viudas. Les doy la despedida en el poder del Padre. Filón, que está conmigo, les saluda. Saludo a la casa de Gavia, y ruego que esté firme en la fe y en el amor tanto de la carne como del espíritu. Saludo a Alce, un hombre que me es querido, y a Dafnus, el incomparable, y a Entecnus, y a todos por su nombre. Pásenla bien en la gracia de Dios. A Policarpo. Ignacio, llamado también Teóforo. A Policarpo, que es obispo de la iglesia en Esmirna, o más bien que tiene por su obispo a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Saludos en abundancia. 1. Dado la bienvenida a tu mente piadosa, que está afianzada como si fuera una roca inconmovible, doy gloria sobremanera de que me haya sido concedido ver tu faz intachable, por la cual tengo gran gozo en Dios. Te exhorto por la gracia la cual estás revestido, que sigas adelante en tu curso, y en exhortar a todos los hombres para que puedan ser salvos. Reivindica tu cargo con toda diligencia de carne y de espíritu. Procura que haya unión,
pues no hay nada mejor que ella. Soporta a todos, como el Señor te soporta. Toléralo todo con amor, tal como haces. Entrégate en oraciones incesantes. Pide mayor sabiduría de la que ya tienes. Sé vigilante. Evita que tu espíritu se adormile. Habla a cada hombre según la manera de Dios. Sobrelleva las dolencias de todos como un atleta perfecto. Ahí donde hay más labor, hay más ganancia. Si amas a los entendidos, eso no es nada que haya que agradecerse. Más bien, somete a los más impertinentes por medio de la mansedumbre. No todas las heridas son sanadas por el mismo ungüento. Suaviza los dolores agudos con fomentos. Sé prudente como la serpiente en todas las cosas e inocente siempre como la paloma. Por eso estás hecho de carne y espíritu, para que puedas desempeñar bien las cosas que aparecen ante tus ojos, y en cuanto a las cosas invisibles, ruega que te sean reveladas para que no carezcas de nada, sino que puedas abundar en todo don espiritual. Los tiempos que te lo requieren, como los pilotos requieren vientos, o un marino zarandeado por la tormenta busca un asilo, para poder llegar a Dios, sé sobrio, como atleta de Dios. El premio es la incorrupción y la vida eterna, con respecto a la cual ya estás persuadido. En todas las cosas te soy afecto, yo y mis cadenas que tú estimaste. 3. No te desmayes por lo que parece ser dignos de crédito, y, pese a todo, enseñan doctrina extraña. Mantente firme como un yunque cuando te lo golpean. A un gran atleta le corresponde recibir golpes y triunfar, pero por amor de Dios hemos de soportar todas las cosas para que Él nos soporte a nosotros. Sé pues más diligente de lo que eres, marca las estaciones, espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros, el impalpable, el impasible, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros. 4. Que no se descuide a las viudas. Después del Señor, sé tú su protector. Que no se haga nada sin tu consentimiento, ni hagas nada tú sin el consentimiento de Dios. ¿Cómo no lo haces? Mantente firme, que se celebren reuniones con más frecuencia. Dirígete a todos por su nombre. No desprecies a los esclavos, sean hombres o mujeres, pero no permitas que éstos se engrían, sino que sirvan más fielmente para la gloria de Dios, para que puedan obtener una libertad mejor de Dios. Que no deseen ser puestos en libertad a expensas del pueblo, para que no sean hallados esclavos de su propia codicia. 5. Evita las malas artes, o más bien evita incluso la conversación o plática sobre ellas. Di a mis hermanas que amen al Señor y estén contentas con sus maridos en la carne y en el espíritu. De la misma manera, encargo a mis hermanos en el nombre de Jesucristo que amen a sus esposas, como el Señor amó a la iglesia. Si alguno puede permanecer en castidad para honrar la carne del Señor, que lo haga sin jactarse. Si se jacta está perdido, y si llega a ser conocido más que el obispo, está contaminado. Es apropiado que todos los hombres y mujeres también cuando se casen se unan con el consentimiento del obispo, para que el matrimonio sea según el Señor y no según la concupiscencia. Que todas las cosas se hagan en honor de Dios. 6. Presten atención al obispo, para que Dios también les tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, y los presbíteros y a los diáconos. Que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Trabajen juntos los unos con los otros, luchen juntos, corran juntos, sufran juntos, descansen juntos, levántense juntos, como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agraden al capitán cuyo ejército sirven, del cual también han de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que su bautismo permanezca en ustedes como escudo, su fe como su yelmo, su amor como su lanza, su paciencia como la armadura del cuerpo. Que sus obras sean sus garantías, para que puedan recibir los haberes que se les deben. Por tanto, sean pacientes los unos con los otros en mansedumbre, como Dios lo es con ustedes. Que siempre pueda tener gozo de ustedes. 7. Siendo así que la iglesia que está en Antioquía de Siria tiene paz, según se me ha informado, por medio de sus oraciones, ello ha sido una gran consolación para mí, por eso que Dios ha eliminado mi preocupación, si es posible, que a través del sufrimiento pueda llegar a Dios, para que sea tenido como un discípulo, mediante su intercesión. Te conviene
Muy bienaventurado Policarpo, convocar un concilio piadoso y elegir a alguno entre ustedes, a quien tú quieras, que sea celoso también, y que sea digno de llevar el nombre de correo de Dios, para que se le nombre, digo, y que vaya a Siria y glorifique su celo amor para la gloria de Dios. Un cristiano no tiene autoridad sobre sí mismo, sino que da su tiempo a Dios. Esta es la obra de Dios, y la suya también. Cuando la terminen, porque confío en la gracia divina que están dispuestos a hacer un acto benéfico que es apropiado para Dios, conociendo el fervor de su sinceridad. Te exhorto en una carta breve. 8. Como no he podido escribir a todas las iglesias debido a que parto súbitamente de Troas para Neápolis, según manda la voluntad divina, escribirás tú a las iglesias nombradas delante como uno que conoce el propósito de Dios, con miras a que ellos hagan también lo mismo, que los que puedan envíen mensajeros y el resto canas por las personas enviadas por ti, para que puedan ser glorificados por un acto que siempre será recordado, porque esto es digno de ti. Saluda a todos por nombre, en especial a la esposa de Epítropo, con toda su casa y sus hijos. Saludos a Talus, amado mío. Saludo también al que será designado para ir a Siria. La gracia será con él siempre, y con Policarpo que le envía. Mis mejores deseos siempre en nuestro Dios Jesucristo, en quien permanecen la unidad y la supervisión de Dios. Saludo a Alce, un hombre muy querido para mí. Pásenla bien en el Señor.